Vamos a ver si dentro de la próxima clase empezamos a trabajar con un ejemplo nuevo, un poco más complejo, y vamos viendo cómo ese ejemplo, digamos, lo que me gustaría es que lo que les voy enseñando lo vayamos pudiendo aplicar a un ejemplo un poco más complejo que el que vimos hasta ahora, pero no una cosa recontra difícil, sino algo que se pueda entender. No sé si todos vieron lo que es Big Data en la materia o lo tienen de otro lado, porque eh, vi que no todos cursaron las materias en el orden que yo creía que se hacía. Pero bueno, básicamente, como lo dice su nombre, Big Data es cuando hablamos de muchos datos, ¿sí? Eh, cantidades enormes de datos. No, digamos, lo que por ahí uno está más acostumbrado a ver, excepto que algunos de ustedes me digan, no, yo trabajo con Big Data, bueno, pero no es lo más normal. Por ejemplo, cuando hablábamos en el ejercicio anterior de la cantidad de tweets, en realidad lo que el cliente pide en ese supuesto ejercicio no se puede hacer, porque Twitter no te deja leer todos los tweets. Te pone límites aunque pagues. Y además, la cantidad de tweets que ingresan constantemente requerirían de una infraestructura muy grande para poder leerlos todos, ¿no? Uno lo que podría hacer es hacer estimaciones en base a cantidad. Pero si nos ponemos del otro lado y decimos, bueno, imaginemos cómo hace la red X o cómo hace Facebook o Instagram para recibir la cantidad de datos que recibe de todos nosotros, subiendo contenido, haciendo interacciones. Piensen ustedes cómo harían, por ejemplo, para guardar los likes de un post, pero además para saber a quiénes les tienen que avisar que ese post, digamos, el numerito cambió y que hay que actualizarlo en la pantalla, ¿no? Realmente es enorme la cantidad de datos que se manejan en ese tipo de aplicaciones. Y por otro lado, eh, coordinar esos datos. Ahora vamos a ver un poco cómo se manejan. Que siempre estén disponibles. Aunque, por ejemplo, la red de Facebook suele tener caídas. Es bastante más común escuchar que se cayó Instagram, WhatsApp o Facebook, que por ahí Twitter o, bueno, no sé TikTok, la verdad, porque cuando me di cuenta que me estaba haciendo adicto, lo desinstalé. Así que no sé si se cae. Pero hay que tener una cantidad enorme de infraestructura para poder soportar millones de usuarios conectados todo el tiempo. Y obviamente leyendo y enviando datos, ¿no? Y ahí es donde aparece Big Data. Entonces, uno de los temas de Big Data es la alta disponibilidad, justamente, que no se caiga y que soporte grandes cantidades de datos. Estamos hablando de millones de personas conectadas en forma simultánea a estas aplicaciones. Podríamos tomar como otros ejemplos, no sé, Netflix o alguna de esas plataformas, pero la cantidad de interacciones que tienen las redes sociales las hacen particularmente complejas. Entonces, una de las cuestiones o de los desafíos del mundo Big Data es la alta disponibilidad, es decir, que por más demanda que haya, la aplicación no se caiga, ¿sí? Si bien ellos ya deben tener una medida de la demanda, por supuesto, ellos deben tener una medida de la demanda, pero no es lo mismo, no sé, el horario en el que vos tenés a toda Europa entrando a Facebook o a la red que sea, que el horario que te pega África y América Latina, por una cuestión de cantidad de habitantes. Quizás China no te entra porque creo que tienen bloqueado, entonces no pueden entrar a la misma red, pero esos cambios de horarios hacen que posiblemente haya ciertos horarios donde tenés diferencia de millones de personas conectadas a una red. Con lo cual, la alta disponibilidad es un problema complejo, que ahora vamos a ver un poquito en la clase que viene lo desarrollamos. La otra cuestión es la tolerancia a fallos, ¿sí? Y acá es donde digamos, entra la parte de la arquitectura, definir, bueno, cómo se hace para que mi aplicación pueda tolerar ciertos fallos. Yo les daba el ejemplo la vez pasada de tener dos conexiones de Internet, por ejemplo. Obviamente en los data centers, además de tener conexiones más estables, uno necesita tener quizá más de dos conexiones, depende de los casos, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, hoy vimos, que cosa que a nosotros nos pasó hace unos años, y le pasó a Chile el año pasado, que en España se cortó la luz en todo el país. Y una de las cosas que vi que se estaban quejando los españoles es que se cortó rápidamente la señal de celular. Acá en Argentina, bueno, Latinoamérica, estimo que debe ser igual, se hace un esfuerzo enorme para que las antenas tengan baterías, grupos electrógenos, porque sabemos que la luz se corta 2 por 3. Pero parece que allá se confiaron de que no se corta nunca, y entonces no se ocuparon de tener tanta batería o de, no sé bien qué habrá pasado, pero básicamente las antenas se cayeron apenas se cortó la luz. Ese tipo de cosas es por un mal diseño de la tolerancia a fallos, ¿sí? Y por no tener redundancia. Sí, pero vos sabés que uno de los temas de la radio es que ya ni siquiera los celulares tienen receptor de radio, lo cual para mí es un error enorme. Pero bueno, es así. La verdad es que los celulares ahora digamos, te dan la opción de escuchar la radio por internet. Hasta hace poco había muchos modelos, o la mayoría de los modelos tenían aunque sea una radio de FM. Pero increíblemente hoy pasó que la gente no sabía qué pasaba y eso generó pánico, ¿no? Claro, usaban los auriculares como antena, exactamente. Sí, lo mencionaba porque, por ejemplo, de las imágenes que había, o sea, yo tengo una compañera de laburo que es española, entonces estaba en contacto con la gente de allá, y su padre, que porque le gusta la tecnología y cosas así, se había comprado justo un mini generador chiquito Ujú. que tiene, con luz solar, y así que él estaba bárbaro, y una radio que es de los 80 que funcionaba.
y las imágenes que se veían era que la gente que tenía radio, o los autos, o sacaban la radio con pilas, eran los que estaban informando, porque el resto se había quedado sin señal, sin nada. Y sí, es un problema grande. Además porque, bueno, acá se habló mucho, yo que vengo del mundo de las telecomunicaciones, se habló mucho porque en América Latina es distinto el uso de la radio que en Europa o en China o en Asia, donde Internet es muy barato, los datos de Internet es muy barato y hay una constancia, justamente. O sea, no tenés fallos por lo general grandes. Claro, nadie espera que se le corte internet. Claro, y además es muy barato. Entonces tenés muchos gigas por muy poco dinero. Entonces, acá el uso que la gente hacía de la radio era como, bueno, no todo el mundo tiene datos para estar poniendo música o escuchando la radio. Entonces era uno de los temas que se habían llevado a las mesas de mobile y de esas, las que se hacen en Barcelona y todo eso. Se había presentado todo para que igual pusieran y al menos sacaran ediciones en LATAM que tuvieran el chip de radio porque es muy barato Sí, claro. y no tenía sentido acá que lo saquen porque realmente se usaba, digamos, ¿no? Como, bueno, como una Y cosa de bueno, pero regionalizar también, ¿viste? Porque uno también siempre globaliza todo y no todo funciona para todo. el tema es que iPhone, para hacerse los cool, sacaron la radio y todo lo demás hicieron esta es la realidad. Pero bueno, Sí, perdón, venía ligado, o sea, la explicación de las empresas era que venía ligado a eliminar los auriculares, a eliminar el 3.5, que es lo que oficiaba de antena. está bien, pero Entonces, al querer lo sacar pueden este puerto, decían, bueno, no, pero entonces, de hecho, muchos teléfonos volvieron con el puerto. O sea, igual es mentira eso, porque vos le podés poner una antena sin ningún problema. De hecho, la antena de FM puede ser hasta la carcasa del teléfono. Pero, a ver, son discusiones que el tipo que toma esa decisión está en Nueva York con una conexión de 1 terabyte en su casa para jugar al Counter-Strike. O sea, no lo va a entender nunca. Lo traes acá a Argentina, se muere, tipo, no sabe qué hacer. Pero bueno, lo importante, digamos, de nuestro punto de vista, es tener en cuenta este punto, que nuestro sistema debería tolerar ciertos fallos. Obviamente tampoco uno puede tolerar todas las fallas que existen. De hecho, como vimos hoy, se cayó una parte de Europa, en realidad no solo España. A nosotros acá nos pasó en Argentina, le pasó a Chile. En Estados Unidos hubo varios apagones, no completos, pero sí la ciudad de Nueva York. O sea, no crean que solamente pasa en el tercer mundo, los países más atrasados. Digamos. Y más allá de que no se sabe qué es lo que pasó, quizá nunca lo sepamos realmente, así sea un ciberataque, o sea un fusible, lo que sea, la cuestión es que falló. Entonces, nos tendríamos que preguntar siempre cómo hacemos para que no falle. Cuando hablamos de Big Data, esto es particularmente importante porque no podemos perder los datos, o no deberíamos perder datos. Y la cantidad es tanta que una falla puede ser muy catastrófica. ¿No? Entonces, acá empiezan a jugar no solo las posibilidades de falla, sino la cantidad de datos que estamos perdiendo cada segundo que no funciona la aplicación. Y la otra cuestión que tiene que ver con esto es cuánto tiempo nos lleva a recuperarnos de un desastre. El ejemplo de hoy está bueno porque, bueno, cuánto tiempo le llevó a España recuperarse de este desastre. Y estas son cosas que teóricamente están escritas en algún lugar. Lamentablemente cuando pasan estas cosas, como no pasan nunca, la gente no está lo suficientemente entrenada y nadie sabe qué hacer y lleva un tiempo organizarlo. Lo mismo cuando hay catástrofes naturales así muy importantes. Entonces no es tan fácil hacerlo rápido. Y todos los sistemas fallan. Pero bueno, no me gustaría ser el pobre tipo que tuvo que pagar la térmica hoy en España. Lo van a insultar un poquito. Bueno, eh, respecto de la alta disponibilidad y la resiliencia, que es esta cuestión de que los sistemas puedan reaccionar ante una falla y soportar de alguna forma esa falla sin caerse del todo. ¿Sí? Eso puede ser, por ejemplo, no sé, podemos dejar a Latinoamérica sin Facebook, por ahí, porque son pocos, pagan menos, usan menos publicidad, tienen un cable que tarda 1 hora en llegar la señal hasta allá, pero no podemos dejar a Estados Unidos o a Europa. ¿Sí? Por eso también allá es más barato, porque tenés mucha más conectividad cercana. O sea, lamentablemente nosotros no desarrollamos la red, sino que la desarrollaron en Estados Unidos. La tecnología que se usa para Internet y que permite que Internet exista, la inventó Cisco y la inventaron allá. Entonces las primeras redes y la infraestructura más grande está en Estados Unidos. Es decir, todo el mundo está conectado a esa infraestructura, lo que sería, para llamarlo de alguna manera, la Internet primaria o central. ¿No? Por lo tanto, en Estados Unidos es mucho más barato que en Latinoamérica por una cuestión de distancia. También por una cuestión de cantidad de usuarios. Y en Europa, obviamente, pasa lo mismo. Hay más disponibilidad de dinero, más disponibilidad eh, digamos, de dinero no de los usuarios, sino de las empresas para decir, yo pongo si hace falta 25 cables entre Estados Unidos y Europa, y en Argentina tenemos 3, que creo que uno todavía no funciona. Es muy caro ir por satélite, entonces, digamos, no es solamente una cuestión de que seamos el tercer mundo, o como quieran llamarlo, sino que también estamos lejos de esto. Quizás si lo hubiéramos inventado acá, los que estarían lejos serían ellos, pero bueno, ¿qué va a hacer? Fue así la cosa. La alta disponibilidad tiene que ver con garantizar que los servicios van a estar disponibles, pase lo que pase, dentro de ciertos parámetros. Y esto es importante porque uno en la solución tiene que definir cuáles son esos parámetros. Mi solución va a soportar 200 usuarios, 2000 usuarios, 2 millones de usuarios. ¿Sí? Con lo cual, si yo lo dimensioné para 200 y entran 2000, bueno, no puedo pretender que funcione. Ahora, por ejemplo, si a alguno de ustedes son fanáticos del fútbol y querían comprar una entrada para River Boca la semana pasada, del domingo, eh, tienen que hacer una cosa psicodélica para comprar esa entrada, es decir, el estadio tiene capacidad para, no sé cuánto serán, 70.000, 80.000 personas.
¿Cómo puede ser que hoy en día tengas que estar haciendo una cola virtual para que te puedan vender 80.000 entradas? Y tenés que hacer la Ridículo. precola virtual. Bueno, sí, eso ya es el ridículo del ridículo, ¿no? Hacerla, o sea, si hay una A cola mí se te virtual, no. asignaron un lugar en la cola virtual, que se ¿Para habilite cada qué? día. No ¿Para tiene qué? sentido. O sea, ¿qué tienen? No sé, una Commodore 64, ustedes no saben ni lo que es esto, pero es una computadora de los años 80. No puede ser. Eso es porque, básicamente, sí, una que mentira, es posible que tengan, les consume más energía eso que el estadio. La verdad es que es ridículo, porque no hay ninguna explicación para que eso sea válido, ¿no? Eh, no sé, la verdad no tengo idea por qué pasa. Evidentemente alguien tiene un negocio ahí que no lo quiere soltar, algo debe pasar. Pero ya que están, háganlo bien. O sea, sabes que son 70.000. Ponele que te entren 200.000 al mismo tiempo y haya la mitad no compren, porque no les alcanza la plata. Bueno, listo, ¿sabes cuántos te van a entrar? Somos 44 millones. Perdón, ya somos 55, pero ¿no? Me quedé en el censo anterior. ¿Cuántos pueden entrar? O sea, es algo que se puede calcular. Quizá si uno me dice, bueno, estamos hablando de algo que no pasa nunca y lo vamos a hacer por primera vez, puede ser difícil calcular cuánto, no sé, qué público va a ir a un recital de un cantante que no es por ahí muy conocido o que nunca vino a la Argentina, entonces no sabemos si tiene muchos fans, pocos fans. Bueno, ahí te lo puedo entender. Pero un River Boca, ya saben cuántas entradas van a ir. Eso es un mal diseño de la aplicación. Bien, y la resiliencia es esto que les decía recién, bueno, perdón, me pasé es esto que les decía recién, de solucionar un problema, ya sea automáticamente o con asistencia del grupo de soporte, lo que sea, para que en caso de que haya un problema no falle todo. ¿Sí? Por ejemplo, si no me alcanzan los servidores, lo lamento mucho latinoamericanos, yo les corto la canilla para Latinoamérica y soporto la carga de lo que más me interesa a mí como negocio. ¿Sí? Es una suposición mía, capaz que hacer más negocio con Latinoamérica y es al revés, pero supongamos que por una cuestión de población les va a interesar más la población de Estados Unidos, México, Brasil que la de Argentina. Entonces, bueno, yo tengo que ver qué puedo priorizar para que la solución al menos funcione de forma parcial. ¿Sí? Una de las cuestiones es detectar rápido el problema. Si yo detecto que está habiendo un problema, puedo reaccionar y solucionarlo muchas veces antes de que ese problema afecte a una cantidad de usuarios suficientes como para saber, digamos, o para que, por ejemplo, esté todo el mundo en Twitter diciendo no anda Facebook o Instagram. ¿Sí? Cuando me refiero a Facebook, me refiero a toda la red de la empresa que, a ver si, no me acuerdo la página de Azure, o no sé si alguien tiene, hay páginas donde uno puede ver los errores en tiempo real de las nubes, por ejemplo la de Azure. ¿Cómo se llama? A ver si la puedo compartir. Sí, voy a compartir esto para que ustedes tengan idea de lo que es. Esto, les muestro esta porque la conozco, pero obviamente la tienen para cualquiera de las nubes, ¿no? Yo acá, yo como usuario, puedo ver qué eventos hay en este momento, ¿sí? En toda la red de Azure. Básicamente, fíjense que se llama la salud de Azure, ¿no? Yo acá, bueno, tendría que loguearme con una cuenta, no quiero complicarme la vida, pero yo podría ver en cada continente, fíjense ahí tengo todo verde, a ver si aparece algo, tiene algún que otro servicio, tiene la página de Azure, ¿no? Bueno, anda todo en ACH. A ver, en Europa. Quiero ver si hay alguno en amarillo, aunque sea, ¿no? Bueno, a veces uno puede llegar a ver que algún servicio está con problemas. Pero como ellos tienen todo muy organizadito, como verán, lo que tenemos la garantía de que hay alguien mirando ese problema y tratando de resolverlo. O que hay algún tipo de solución momentánea. ¿Sí? Fíjense que tienen presencia en China, no sé cómo será con el tema del gobierno chino. Tienen mucho menos servicios, por lo visto. Bueno, en este momento le anda todo perfecto. Pero ellos acá dividen en si está funcionando bien, si hay alguna información relevante, si hay una advertencia o si hay algún evento crítico. Cuando hay un evento crítico quiere decir que directamente no está funcionando o hay muchos problemas. Lo interesante de esto es que imagínense que si esto es público, ellos tienen un detalle muy, muy cercano a la realidad y seguramente lo tienen antes. Esto actualiza cada 2 minutos. Ellos deben tener alarmas instantáneas. Lo que vamos a ver la clase que viene es cómo se hace esto, cómo se logra. Y ahí vamos a jugar un poco con algunas cuestiones de cómo funciona Internet, que quizá no todos lo saben. Espero que se me perdió el power, perdón. Estamos así el lunes, mañana va a ser un día complicado. Bien, estos puntos, que después los vamos a tratar de ver en la práctica, siempre hay que tenerlos en cuenta. Yo les dejo acá más información, como siempre ustedes lo pueden leer. Yo este PowerPoint se los voy a subir seguramente la clase que viene, porque quería avanzar un poquito, porque es largo, y no quería que la clase que viene sea un plomazo tarde. Un poco la idea de cómo se logra que un sistema soporte cantidades enormes de datos y por otro lado no falle tanto o tenga resiliencia, es utilizando nodos. ¿Qué son los nodos? Imagínense que ustedes, en vez de tener una sola computadora, dividen la carga entre dos. Si yo divido entre dos,
primero tengo mucha más capacidad. Segundo, si una computadora falla, está la otra. Ahora, si en vez de 2 divido entre 100, entre 200, entre 2000, bueno, ahí empiezo a tener soluciones de Big Data. Y estas soluciones, imagínense que no va a haber una persona conectando y desconectando computadoras en una estantería. O sea, estamos hablando de algo que funciona automatizado y que se puede manejar independientemente de la infraestructura real. Es decir, que cuando hablemos de nodos no vamos a estar hablando de computadoras físicas, sino en general de computadoras virtuales. Después les voy a explicar cómo funciona eso. Obviamente siempre detrás hay una computadora física, un servidor, mayormente va a ser un servidor, que existe y que está conectado y enchufado a algún lado. Pero para poder hacer una red tolerante y manejable, necesitamos un cierto grado de virtualización, es decir, de poder manejar las cosas de una forma más práctica que el hecho de ir con un aparato que pesa 50 kilos y enchufarlo en algún lado, prenderlo y ver si se inicia el sistema operativo. Es decir, tenemos que tener algo ya preparado, que sabemos que está funcionando y que está ahí disponible para que nosotros le asignemos una tarea. La otra cuestión que ocurre entre los nodos es la replicación de los datos. ¿Sí? Imagínense esa nube de nodos que yo dibujé ahí, bueno, no la dibujé yo, obviamente me la robé de un lado. Pero si todos esos puntitos son servidores de la red de Facebook, y hay un tipo por acá dándole like a una imagen de Instagram, y por acá hay otro tipo, en la parte de abajo, estoy haciendo el dibujito, otro tipo conectado a Instagram viendo la misma imagen, de alguna manera este nodo le tiene que avisar a este otro nodo que tiene que aumentar los likes. Entonces, para eso, entre estos nodos, tiene que haber una comunicación y tiene que haber un refresco de esos datos. Estamos hablando de cosas que si uno se pone a pensar cómo funcionan, son realmente muy complejas. Incluso, vamos a suponer que acá en este otro costado, en este otro nodo, está conectado un amigo del que estaba en el nodo de acá abajo, y ustedes saben que si este amigo le dio like, al otro de acá le va a aparecer esa imagen seguramente muy pronto, porque sabe que posiblemente tienen gustos parecidos. O sea que además está haciendo toda una interpretación de Big Data y de análisis de inteligencia artificial sobre lo que hace cada uno. O sea, no es solo una variable contando likes, sino que además de ahí tiene que inferir publicidad, qué le va a mostrar cuando hagan el desplazamiento hacia arriba, qué es lo próximo que les va a mostrar. Hay una serie de cálculos detrás. Así que la cantidad de cómputo que hay para lograr una cosa así es enorme. Bueno, yo voy a llegar hasta por acá. Si Profe, quieren, sí, perdón, una consulta, pues que siempre tuve esta duda hace un tiempo. Cuando pasaba, había un problema antes, por no sé, 2011, 2012, que sé que cuando se creaban grandes proyectos por ejemplo, no sé, Instagram, que eran aplicaciones que entraban muchos usuarios, pasaba que los que inventaban estas aplicaciones tenían que, como bueno, estaba mucho el tema de los servidores propios, pasaba que no podían soportar la cantidad de usuarios que ingresaban y las acciones que iban generando, entonces por eso tenían que vender la aplicación a empresas grandes que podían tener una infraestructura que mantener todas esas interacciones, ¿no? Ahora no sé si sigue mirá, siendo tan difícil mantenerlo sí, o es sí por difícil. la plata. Es Más que difícil. nada. Vos pensás que Amazon Web Services, o sea, la nube, en realidad ellos la crean para que funcione Amazon. O sea, era la infraestructura propia de ellos para poder hacer funcionar la web de Amazon. Imagínense que Amazon, si nosotros ahora vemos que el Mercado Libre es un monstruo, Amazon son 50 monstruos y desde hace 15 o 20 años que son así grandes. Entonces, ellos tuvieron que inventar tecnología como para poder soportar el funcionamiento de la aplicación. Ahí hay una cuestión, no es lo mismo Amazon, Facebook, Google, que necesitan infraestructura propia, o Microsoft. ¿Por qué? Porque darles infraestructura a la competencia sería un problema. Pero es distinto a una empresa más chica, o gobiernos inclusive, que no tienen la capacidad de generar su propia infraestructura y entonces la subcontratan a algunas de estas empresas. Hay algunas más, o sea, Google, Microsoft y Amazon son las más grandes, pero hay un montón de empresas que ofrecen este tipo de servicios y hay otras empresas más chicas que ofrecen servicios de data center. Pero sí es así, qué sé yo, no sé, casos como, a ver si me ocurre alguno que haya tenido que vender la empresa, no, yo no conozco, que hayan estado obligados a vender la empresa. Eh, pero bueno, lo que sucede cuando crece muy rápido una empresa de esas es que empiezan a entrar inversores muy grandes. eh, Muchas veces entran los propios inversores corporativos tipo Microsoft o Amazon y compran una parte y empiezan a asociarse. Sí, yo no recuerdo bien qué aplicación, si no me equivoco, creo que era Instagram, pero que me parece que iban buscando también inversores por una cuestión de que sabían que en cierto momento se les aproximaba la cantidad de Bueno, usuarios de pasar de, no sé, miles a millones y y si no sí, tenés un inversor que pueda tener la plata, tenés que capaz que vender o salir a la bolsa. y ese salto lo hicieron todas estas empresas. Quizá la única que no hizo ese salto fue Facebook, pero porque fue la primera. Entonces fue la que desarrolló la red social. O sea, antes de eso no existía el concepto de red social. Otra que hizo el desarrollo inicial fue Google. Existían buscadores, pero Google se dio cuenta que necesitaba poder trabajar con nodos y soportar una carga de búsqueda de un tamaño que hasta ese momento no se creía que fuera necesario. O sea, hoy no tiene diferencia buscar en Google o buscar en cualquier otro buscador, pero anteriormente el buscador más conocido era Yahoo, y el problema es que Yahoo estaba enfocado a algo más chico. O sea, lo que hizo Google fue decir, esto va a crecer más. Es difícil imaginarlo ahora que lo conocemos,
pero en el 90 y pico, pensar que Internet iba a ser lo que soy era raro. Poco se imaginaba lo que pasó, ¿no? Y bueno, lo que hizo Google fue dividir la búsqueda, o sea, armar una tecnología para poder dividir las búsquedas de cierta manera y poder hacer búsquedas sobre mayor cantidad de páginas. Son interesantes esas historias, aparte están buenas si les gusta la historia de la computación. Pero también explica mucho cómo lograron lo que lograron, ¿sí? Además de la cuestión de negocios, que pasaba a veces por otro lado. Hay algunas fotos de los fundadores de Google haciéndose los payasos adelante de los servidores. Se ve un vidrio y los servidores detrás. Estoy hablando de los primeros, ¿no? Y la verdad es que si vemos cómo empezaron cada una de esas empresas, a veces es medio increíble. Sí, es una locura. Es una locura. En ese sentido hay una serie muy cortita de Spotify que inclusive está explicado el invento de ellos. Ese es un buen caso de Big Data y yo prometí que los iba a alargar, así que se los cuento la próxima. Pero está buena para verla, creo que está en Netflix. Más allá de que obviamente es una película, está pensada para que la vea cualquier ser humano normal, no solamente los que estudiamos el tema de tecnología, están los datos del problema que tenían, que era básicamente que vos para poder buscar una canción entre todos los millones de canciones o temas o podcasts, bueno, en esa época no, ellos apuntaban a la música, se tardaba mucho. O sea, los servidores tardaban mucho en encontrar el archivo MP3, imaginemos esto, y poder empezar a reproducirlo. Y la idea del creador de esto era que en menos de, digamos, de medio segundo, vos tenías que poder estar escuchando la canción. ¿Por qué? Porque es el tiempo que tarda nuestro cerebro entre que vos le das enter, por decirlo, o haces clic, y esperás que algo suceda. Y había unas dificultades técnicas para lograr eso, ¿sí? Entonces, bueno, ahí, si quieren ver la serie y hablamos de ese caso de Big Data la próxima, de ver cómo lo resolvieron. Y también pueden, si no, no ver la serie y pensar cómo lo resolverían ustedes, que también está bueno. Así que bueno, hoy les hago la clase más corta porque ya vi ahí que todos se querían ir. Los logré tener una hora más acá, ya es mucho. Hay un par que se están yendo. Mañana les subo las notas del parcial. Si a alguno les fue un poquito mal, no se haga ningún problema. No se martiricen. Que esto es para ver dónde estamos parados, ¿no? ¿Sí? Bueno, si alguno tiene alguna duda, lo que sea, yo acá estoy. Y si no, los dejo que vayan a descansar. Muchas gracias, profe. Gracias, Nos profe. vemos. Nos vemos, profe. Chao, gracias. Muchas gracias. Profe, ¿le puedo hacer una consultita rápida? Yo sé que nos vamos. Sí, sí, yo estoy acá, así que no. No, rápido, en serio. En algún momento podemos llegar a ver un ejemplo, como, no sé si la palabra o el término es performando, pero de Big Data. Todo lo que Sí, sea. vamos a trabajar, obviamente es difícil meterse en eso, en la parte real, ¿sí? Porque estamos hablando de tecnologías bastante complejas, pero vamos a tratar de acercarnos y de entender cómo se logran esas cosas, ¿sí? Bueno, justamente lo que les decía recién, ¿cómo lográs que vos hagas clic en una canción en Spotify y empieces a escucharla de inmediato, o por lo menos dentro de esos 500 milisegundos, a medio segundo? Es un desafío de Big Data enorme, valga la redundancia. Y ahí hablamos de performance, justamente, ¿no? Entonces, yo les voy a explicar algunas cosas y algunos temas tecnológicos que hacen que eso sea muy difícil y podemos ver, por ejemplo, la solución que encontraron y bueno, entender un poco cómo se pueden resolver este tema de la performance en casos tan complejos y con tantos datos. Así que sí, algo de eso vamos a ver. Pero bueno, si tenés alguna duda puntual, no sé a dónde apuntabas vos. No, justo este tema, pero a modo introductorio y después como para ver el funcionamiento, ¿no? Justamente esto. No digo yo como para ser a futuro un operador o un ingeniero, un arquitecto, pero sí para entender cómo repercute todo lo que vamos viendo y el paso, no sé si paso a paso, pero sí el estado que tiene. En la clase que viene vamos a ver un poco cómo funciona la red, porque seguramente no todos saben cómo funciona. Vamos a repasar el funcionamiento de los protocolos de comunicación y algunos detalles que pueden ser interesantes para entender estos problemas. Y en base a eso vamos a ponernos a pensar, bueno, dónde hay que buscar performance según el caso, ¿sí? O cómo se podían solucionar los problemas de performance según el caso. De hecho, si quieren, les dejo así como tarea para el hogar, averiguar cuánto tarda la información de acá a Estados Unidos y de vuelta cuando queremos hacer algo con un servidor de afuera. Está bueno eso. Está bueno averiguar. Sí. Hay límites físicos, digamos, no tiene que ver esto con... Imaginemos que tienen todo el presupuesto del mundo y pueden contratar la mayor velocidad de Internet, pero la física te impone ciertos límites. Entonces, teniendo toda la velocidad, ¿cuánto tarda la información? Y ahí es donde uno empieza a pensar en la performance. Pero bueno, la clase que viene vamos a hablar de eso. Muchas gracias, profe. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Profe, ¿te puedo hacer? Sí. Perdón, es algo más bien personal, no sé si tiene tiempo, si no, no. Estoy hasta las 9, así que bueno, Bueno, quería hacer 3 preguntas, porque en realidad estoy medio curioso con un proyecto personal y bueno, me sirve su ¿te puedo experiencia. ayudar? Sí. Estoy haciendo un proyecto con React de una aplicación más. No es una red social, pero bueno, apunta un poco a todo esto, ¿no? Y justo estaba hablando, por eso también me motivó un poco, ¿no? Con lo de Spotify. Yo ya he visto la serie, ya vengo medio con esa fantasía hace un tiempo. Y quería saber, para arrancar,
qué tipo de servidor, porque he buscado, pero no encuentro qué es lo más conveniente a partir de crear un MVP, ¿no? Más o menos decir, bueno, saco esto para probar, qué me conviene en servidor y de ese lado. Mirá, es muy difícil calcular el servidor. Y en general lo terminás calculando por prueba. O sea, podés empezar por algo que vos suponés, vamos a decirlo de esta forma, no sé, Sí, mi proyecto, yo siempre trato de pensar en lo simple y después le voy agregando la complejidad. totalmente, sí. Mi proyecto se ejecuta bien en mi computadora, que tengo, no sé, un i5 con 20 núcleos y 32 GB de RAM. Bueno, necesita tanto para ejecutarse. Ahí, fíjate que hay herramientas para medir, en todas las plataformas de desarrollo tenés herramientas para medir cuáles son los recursos que realmente usa tu programa. Bien. Entonces, si vos podés medir que utiliza, no sé, un 10% de tu procesador, utiliza, no sé, 5, vamos a ponerlo, 1 GB de RAM, algo chiquito. Bueno, lo que puedes hacer es contratarte un servidor de ese tamaño, ponerlo y probar si funciona como vos querés. Podés hacerle alguna prueba de estrés. Hoy con la nube Sí. eso es fácil. Quizá es caro, pero es fácil. O O sea, sea, no es antes que hay tenías, algo gratuito que me convenga. No, ya gratuito, no. hay algunos servidores gratuitos que a veces para empezar y para probar funcionan. Bien. Los gratis, probalos. Sí, sí, yo tengo uno que nada, pero es muy, a veces lo que yo siento es que capaz que, bueno, uno, no, tampoco voy a soñar tan grande, pero a veces me pongo a pensar, yo capaz que si empieza a entrar muchos usuarios, no sé si lo soporta, ¿no? Pero no sé si también ese es el pensamiento, por eso también era como medio mi segunda pregunta, si uno al querer crear mi idea es como crear eventos, ¿no? Ujú. Más bien dirigidos al deporte. Entonces, eh, nada, estaba viendo como esos eventos, ¿no? Como sé que si uno, la función principal va por ese lado, es como que, nada, sentía que esa petición que se van a ir haciendo puede ser que no sé si repercuta, ¿no? Si en un momento empieza a haber capaz que algunos usuarios que lo usen siendo gratuito el servidor, ¿no? Eh, Bueno, vos tenés, digamos, tenés ahí un caso donde posiblemente por momentos necesite más recursos y por momentos menos. claro. Bueno, no sé si los eventos son de fútbol, pero vamos a suponer que durante el partido obviamente vas a tener mucha más demanda que fuera del partido. Entonces, por los domingos vas a tener más demanda porque tenés más partidos que el martes. Bueno, ahora no sé, es un quilombo, pero eh, vamos a suponer que vos tenés alguna medida. Entonces, ahí ya tenés que pensar en alguna tecnología que pueda crecer y achicarse dependiendo de la demanda. Bien, ¿Sí? Entonces, si no sé, esos eventos requieren voy a soñar, o sea, requieren de un servidor chiquitito para mandar 50 eventos, quizá vos lo que te convenga es que cuando son los horarios pico contratás 20 servidores para manejar los eventos y cuando no es horario pico lo bajas a uno. claro, claro, Eso se puede entonces, automatizar también. Pero ese tipo de control en las versiones gratis no lo tenés. claro, sí o sí voy a tener que hacer esa inversión de capaz que, al menos en el servidor, tener esa automatización ok. Sí, la otra cuestión, vos me dijiste que está hecho en React. En React me imagino que tenés hecha la parte visual. Sí, Pero sí. la parte del servidor en que lo tenés hecho. No, todavía no avancé, Bueno, no, todavía no. tendrías que buscar ya de entrada algún tipo de tecnología que te permita hacer esto y crecer y decrecer. Porque si vos armas un servidor que, no sé, yo no sé bien cómo es tu aplicación, pero ponle que esos eventos tengan que estar coordinados de alguna manera. Si vos los dividís en distintos servidores, no tenés manera de coordinarlos. Claro, O necesitas un componente adicional para coordinar eso. Entonces, bueno, ahí es donde tenés que pensar en alguna tecnología que a vos te permita hacer lo que vos querés y crecer y decrecer on demand. O sea, que sea algo bien, bien. totalmente, si es posible, automático. Sí, sí, es que la idea es un poco eso, o sea, mi idea era como, bueno, básicamente es crear eventos a partir de, nada, me surgió una idea una vez que era que todo el mundo me decía en un momento, no sé, vas a jugar un partido de fútbol, vas a jugar cualquier deporte, ¿no? Pero te falta uno, te faltan dos. Y como siempre se creó esa funcionalidad en grupos de WhatsApp o algo más bien como de mensaje o comunidad y eso, nada, se me empezó a ocurrir y mi idea era igual, obviamente todo esto hay que testearlo, me gustaría testear la idea una vez que el producto capaz que la aplicación esté terminada, probar a ver si a alguien, cómo le gusta, ¿no? Cómo impacta Claro, todo, pero me gustaba, tenía ganas de saber estas cosas como para nada, poder ver cómo me tengo que armar, ¿no? También del lado, como me decís, del servidor y ver que también, capaz que es mucha pregunta para 10 minutos, no, pero podés empezar con algo chico. No, yo me imaginé otras cosas. Yo iba por otro lado, tipo, no sé, algo más tipo noticias. no. Pero te entiendo. O sea, básicamente cuando te falta uno, decir, che, hay alguien que esté al pedo y que quiera venir a jugar. Claro, mi idea, viste, Eh, exacto, y que vos puedas ver también esas solicitudes que la gente va haciendo, mismo vos crearlas, tener las tuyas, que se actualicen el servidor y bueno, claro. todo ese ida y vuelta que tiene que ver, ¿no? con los datos. Entonces, Bueno, ahí tenés que pensar hay tecnologías, nosotros vamos a ver algunas de esas tecnologías en el curso, bien, pero tecnologías de mensajería como Redis, te lo anoto acá, Redis. Redis, eh, que te van a permitir enviar estos mensajes y capturarlos de una manera muy eficiente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vos, no sé, imagino el tipo que dice, che, me falta uno, Sí, y le estaría mandando el mensaje a todos los que del otro lado pusieron, tengo ganas de jugar. No sé, exacto. ¿sí? Y obviamente ahí tendrás que hacer los filtros para el que juega básquet y el que juega fútbol y el que juega fútbol 5 y qué sé yo. Bueno, eh, entonces,
digamos, lo que podés trabajar es con mensajes. Estas aplicaciones de mensajería ya tienen adentro toda la cuestión de performance como para poder bancarse millones y poder Bien. crecer y poder bancarse. Claro que sea escalable, bien. Exacto, ya son escalables. Y Buenísimo. por otro lado, si bien tenés el problema, como tenemos todos cuando tenemos una idea de dónde sacamos la plata para hacerlo, ese es el gran problema. Sí, sí. El punto es que siempre es más barato contratar la tecnología que hacerlo. ¿Sí? Ok, ok. Entonces, siempre tenés que evaluar, porque muchas veces, a ver, a mí me pasa, yo puedo hacer, no sé, un servidor en C Sharp, me lleva, no sé, vamos a poner un mes, que haga tal función, pero resulta que si uso Azure Functions, no sé si la usaste, No, son como mini servidores, claro, ¿sí? sí, que, sí. que hacen cosas puntuales, pero que responden automáticamente. O sea, si tienen 20 pedidos, los responden, si tiene 2000, los responden también. Obviamente te cobran por eso. Pero yo no me tendría que estar ocupando de que mi software responda según las cantidades. Eso ya Microsoft me lo da resuelto. Claro, Yo lo que hago es la partecita que me interesa a mí de cómo quiero que calcule o que haga lo que tenga que hacer. Entonces, bueno, quizá al principio usar ese tipo de tecnologías que ya te dan todo casi resuelto y vos le agregás la lógica, sería algo parecido al Power Apps. claro. Sí, 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 Eso, ya va todo apuntando un poco a eso también, ¿no? Es como claro, que bueno, te va Power Apps usa Azure Functions por detrás. O sea, cuando vos ejecutás una actividad de Power Apps, en realidad estás ejecutando una función de Azure, que no es otra cosa que un mini servidor, ¿no? ¿Sí? claro, sí. Pero que ya tiene toda la cuestión como para que si entran 10 o 10.000, siempre te responde. Vos contratás según el plan, qué sé yo, vos contratás los límites. Sí, sí, sí. Ok, ok, claro. Pero siempre sale más barato eso que querer hacer uno lo que ya está inventado. Sí, también son ganas, ¿no? Yo estoy a veces, capaz que estoy entre el trabajo y la facu y todo, a veces pasa que se me van los tiempos y bueno, y voy aplazando así en tiempos y bueno, si tenés que ir generando todo en código y lleva su tiempo, es más, todavía ni siquiera terminé completamente la aplicación, pero se me ocurrían ideas y digo, bueno, viste, aprovecho justo el espacio para preguntarte porque Sí, claro, también. está bueno saber porque la verdad que, bueno, en el sentido de, como a mí me gusta mucho el software también con datos y todo, pero digo, me gusta mucho ese lado, digo, aprovecho y también practicaba yo un poco, ¿no? Con todo eso, pero sí, Bueno, está a bueno, la verdad. veces, a veces lo que pasa, a mí me pasa por lo menos, es que necesito hacerlo yo, aunque no sea lo mejor, para entender bien lo que necesito. O sea, Exacto. yo Sí, con Power Apps es todo muy lindo, pero perdés mucho control. sí, sí. Entonces, si necesito algo rápido y que el cliente lo quiere ya, y qué sé yo, bueno, listo, lo uso. Pero si yo quiero tener control fino, lo tengo que hacer. Bueno, ahí tenés que ver en tu idea qué conviene. A veces conviene empezar con algo. eh, digamos, que empiece a funcionar, que empiece a rendir algo de plata y después lo mejorás. Ok, claro, y después pasarlo capaz que una vez que una infraestructura un poco más Sí, armada. o a una tecnología mejor, contratás al tipo que te pueda ayudar, que sea más especialista en algún tema, no sé. Claro. Sí, 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 yo no soy, en este caso voy haciendo todo con un poco, pero bueno, a mano, pero con un poco de ayuda, voy intentando ver de lo que voy No, pero es aprendiendo en que cada. en lo que sea, siempre uno nunca sabe todo. No, Entonces, yo, por ejemplo, no sé, puedo saber por los años y qué sé yo, un montón de cosas, pero por ahí necesito alguien que sea especialista en un tema y que me resuelva, que sepa realmente en profundidad resolver algo. claro, Eh, por ahí yo lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer de la misma manera o con la misma calidad. bien, bien, O claro, por ahí sí. me lleva más tiempo. Sí, sí, Pero sí, bueno, la verdad que por eso a mí me va llevando, me va llevando tiempo, entonces justo por eso le preguntaba, porque me parecía súper interesante con la experiencia y todo, saber capaz cómo encaminarlo, o capaz que antes de terminarlo, yo tengo una especie de estructura, pero capaz que ahora con la materia voy aprendiendo a decir, bueno, capaz que es preferible terminar primero de estructurar completo qué quiero hacer y una vez que ya tengo la idea, porque después se me va pasando, se me ocurre, no, mejor mejoro, no sé, esta pantalla la mejoro y lo llevo al otro y empiezo y no termino más y termino yéndome por las ramas, entonces mira, está bueno hay un, preguntar. hay un problema crítico en todos estos proyectos, que es cómo lo vendes. La realidad es que toda la parte tecnológica es lo de menos. Claro. Lo difícil es tener un plan para venderlo, para conseguir clientes y para cobrar algo de alguna forma, ya sea por publicidad o por, no sé, una suscripción, lo que sea, para bancar el proyecto. Claro. La mayoría de los proyectos salen con algo que casi no anda o que directamente no anda, para testear un poco el mercado. Sí, 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 es que es difícil encima. Al menos a mí, capaz que yo lo complejizo mucho, pero a veces me pasa que se me hace difícil hacer como un MVP de este tipo de aplicación, ¿no? Porque capaz que si fuese otro tipo de servicio u otro tipo, y me pasa de que yo, bueno, claro, salgo con algo tranquilo, y claro, y pasa eso, capaz que no termina rindiendo, entonces tampoco encontré una especie de, por decir, de power ups que me sirva para este tipo de casos, ¿no? Entonces, eh, no sé, no, Bueno, no, no. Redis puede ser una solución para tu caso. Investigate Bien, un poco ahí, me lo voy a llevar. Sí, eh, acá lo vi. que Es eso puede ser. de JetBrains, ¿no? Puede ser. Ah, no. No, es de Apache, me parece. Ah, Lo que pasa es que está la versión abierta y después tenés versiones customizadas. oh, buenísimo. Pero es de uso gratuito, es libre, lo podés correr en tu máquina. Después tenés la posibilidad de pagarle, no sé, a Google, a Microsoft, qué sé yo, por un servidor ya funcionando. Buenísimo. Pero básicamente para lo que te sirve es para decir, yo mando el mensaje desde una aplicación y lo recibo en la otra y no me voy a estar preocupando por cómo eso llega. Qué ¿Sí? bueno. O, por Ay, ejemplo, no. digamos, que quede el mensaje ahí pendiente si el tipo tiene apagada la aplicación. Esa cosa. Uy, Eh, uy, sí, bueno, esto me viene genial, entonces, porque justo tenía esa idea, pero me se hace parecía muy lejana. como de email, digamos. Claro, ¿Sí? Va mucho más allá, tiene otras cosas.
Pero bueno, sería la plataforma que podrías usar para mandar los mensajes. Y esta no hay ninguna especie de aplicación que se pueda crear de una manera capaz que, por ejemplo, fácil que esté utilizando Redis. No sé, como un Power Apps que utilice Redis o mismo Redis. Sí, por de ejemplo. hecho, seguro que tenés, por ejemplo, con Power Apps conector a Redis, tiene que haber. Pero desde el mismo cliente que estás haciendo vos, te podés conectar a Redis y decirle, bueno, dame todos los mensajes de tal rubro, ponele. Y de ahí Buenísimo. clasificarlos o decir, bueno, no sé, cada un segundo le pregunto si hay mensajes nuevos. Después Bien. podrías hacer otras cosas como mandar mensajes, si es una aplicación para celular, mandar mensajes push, que es, Qué viste, bueno. los Sí, sí, mensajitos. sí. Sí, yo Pero quería bueno, ahí usarlo para el celular flat en un momento y empecé allá a soñar que no, bajo un poco sí, de la. pero con React, después lo convertís a React Native, Sí, lo podés hacer. React es una buena plataforma. Y buenísimo. tenés que tener librerías para conectarte a esto sin ningún problema para hacer lo que quieras. Ok, me lo llevo y nada, profe, mil gracias, no quiero estar, justo son 9 y 10. No pasa nada. Igual Sí. vamos a ver algunas de estas tecnologías en el curso que te pueden llegar a servir para la Buenísimo, organización. buenísimo, profe. Mil gracias y Bueno, Tomás. que tengas